Tenía 20 años y él tenía 56, y yo, en mi ingenuidad de muchacha criada entre milpas y rezos de madrugada, creí que ese hombre me amaba. Creí que lo que sentía era real. Creí que cuando uno se entrega con el corazón limpio, el otro hace lo mismo. Pero había un secreto que ese hombre cargaba desde antes de que yo naciera. Un secreto que destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida, sobre mi familia, sobre quién era yo en realidad. Y lo más terrible, lo que todavía hoy me quita el sueño cuando la noche se pone larga y silenciosa, es que ese secreto no lo guardaba solo él. Lo guardaban también las personas que más yo amaba en el mundo. Las personas que se suponía debían protegerme. Nunca le conté esto a nadie. Durante décadas lo cargué sola, como se carga una piedra que uno aprende a acomodar en el cuerpo, para que no duela tanto, pero que nunca deja de pesar. Hoy lo voy a contar. Todo. Desde el principio hasta el final. Porque ya tengo la edad suficiente para saber que los secretos no protegen a nadie, solo encadenan. Y yo estuve encadenada demasiado tiempo. Mi nombre es Dolores, pero desde chica nadie me dijo así porque mi mamá decía que ese nombre traía el peso de todo lo que prometía y que una niña no necesitaba cargarlo desde el principio. Me decían Lola. Nací en 1944 en un rancho pequeño del interior de Jalisco, México, un lugar donde los caminos eran de tierra colorada y las noches eran tan oscuras que uno podía ver todas las estrellas del cielo sin que nada se las tapara. Un lugar donde la vida era simple y dura al mismo tiempo, donde los hombres trabajaban la tierra de sol a sol y las mujeres trabajaban la casa de antes del amanecer hasta después de la medianoche, y nadie se quejaba porque así había sido siempre, y así se suponía que iba a seguir siendo. Mi papá se llamaba Primitivo. Era un hombre delgado, de bigote espeso, y manos que parecían hechas de madera de tanto trabajar. Hablaba poco. De los hombres de su generación, era de los que creían que el silencio era una forma de dignidad, que un hombre que hablaba demasiado era un hombre que no tenía suficiente trabajo que hacer. Pero cuando hablaba, cuando abría la boca para decir algo, uno se callaba y escuchaba porque lo que salía de ahí siempre valía la pena. Era justo, era de palabra. Y me quería con una ternura que no sabía demostrar con palabras, pero que yo sentía en cada cosa pequeña que hacía, en el vaso de agua que me dejaba en la mesa cuando llegaba de la escuela, en la manera en que me defendía cuando alguien me faltaba el respeto, aunque después me regañara a mí también por haberme metido en problemas. Mi mamá se llamaba Refugio, aunque todos le decían Cuca. Era lo opuesto a mi papá en todo. Hablaba por los dos, reía fuerte, llenaba cualquier cuarto con su presencia. Cocinaba mejor que nadie en el rancho, y lo sabía, y aunque no lo decía con palabras, lo decía con la forma en que ponía los platos en la mesa, con esa satisfacción tranquila de quien sabe exactamente lo que vale. Era generosa. Era de esas mujeres que se quitaban lo propio para dárselo a quien llegara necesitando. Pero también tenía un carácter que cuando se despertaba, era mejor no estar cerca, y una capacidad para guardar silencio sobre ciertas cosas que yo solo entendí muchos años después, cuando ya era demasiado tarde para preguntarle por qué. Debajo de mí en la familia estaban mis hermanos Gumaro, Esperanza, y el más chico, Silvano, que nació cuando yo tenía 9 años, y que desde el primer día fue diferente a todos nosotros, de una manera que nadie nombraba pero que todos notaban. Era más claro de piel. Tenía los ojos de un color entre miel y verde, que en el rancho llamaban la atención porque no era un color que se viera seguido. Mi mamá siempre decía que había salido a un bisabuelo que nadie conocía, de esos parientes lejanos que la familia menciona cuando algo no encaja y necesita una explicación que nadie pueda contradecir. Yo lo acepté así porque era chica y porque uno acepta las explicaciones de los adultos sin cuestionarlas, hasta que aprende que los adultos también mienten, a veces por maldad y a veces por algo que creen que es amor. Crecí siendo la mayor, lo que en ese tiempo y en ese lugar significaba crecer, siendo responsable de todo lo que los demás no podían todavía hacer solos. Ayudaba a mi mamá con la casa, cuidaba a mis hermanos, aprendí a tortear antes de aprender a escribir en cursiva,
Sabía hacer el mole de mi mamá de memoria a los 12 años, pero también iba a la escuela, porque mi papá, a pesar de ser hombre de campo con educación apenas básica, tenía muy claro que sus hijos iban a saber leer y escribir aunque tuviera que sacrificar otras cosas para lograrlo. La maestra del pueblo, una mujer joven que había venido de la ciudad y que al principio el rancho entero miró con desconfianza, me dijo un día que yo tenía una mente que era un desperdicio no aprovechar. Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre, aunque en ese momento no supiera bien qué hacer con ellas. A los 15 años terminé la escuela que había en el rancho. No había más. Para seguir estudiando hubiera tenido que irme a la ciudad, y eso era algo que en mi familia no se consideraba una opción para una muchacha. Las muchachas se quedaban cerca, aprendían lo que necesitaban aprender para llevar una casa y esperaban al hombre que llegara a pedirlas. Así era. Yo lo sabía y lo aceptaba, aunque en el fondo de mi pecho hubiera algo que protestaba en silencio, algo que sentía que el mundo era más grande que ese rancho y esos mismos caminos de tierra colorada de siempre. Y fue en esa espera, en ese tiempo entre la escuela terminada y la vida que todavía no comenzaba, cuando apareció Fulgencio Garza en mi vida. Era un hombre de otra región. Llegó al pueblo un lunes de mayo montado en un caballo café, que cualquiera podía ver que era un animal caro, bien cuidado, de los que solo tienen los hombres que tienen dinero de verdad. Tenía 56 años, aunque yo no lo supe ese día sino mucho después. Era alto, de cabello ya entrecano pero abundante, con un bigote bien recortado y una manera de moverse que decía sin decir nada que era alguien acostumbrado a que las cosas se hicieran como él quería. Usaba ropa que no era de rancho, usaba botas de cuero bueno y tenía en la muñeca un reloj que en ese pueblo nadie había visto igual. Llegó preguntando por terrenos. Decía que quería comprar tierra en la región, que había escuchado que había buenas propiedades y que quería establecer un negocio ganadero. Mi papá era uno de los hombres del rancho con quienes había que hablar si uno quería hacer negocios de tierra porque conocía a todo el mundo y todo el mundo lo respetaba. Así que Fulgencio Garza terminó sentado en la mesa de nuestra cocina una tarde, tomando café que hizo mi mamá y comiendo pan dulce que yo había traído de la tienda esa mañana, sin saber que iba a servirlo para ese hombre. Me vio. Eso es lo que recuerdo. Que me vio de una manera en que los hombres no nos miraban seguido en ese rancho. No con falta de respeto. No así, sino con una atención completa. Como cuando uno ve algo que le llama la atención de verdad y no puede evitar seguirlo con los ojos. Yo tenía 20 años. Era una muchacha que había crecido trabajando y que no se había puesto a pensar demasiado en si era bonita o no, porque en mi casa lo que importaba era si eras trabajadora y si eras de buenas costumbres, no si eras bonita. Pero ese día, bajo la mirada de ese hombre, me di cuenta de que quizás sí había algo en mí que valía la atención. Y eso, en la cabeza de una muchacha de 20 años que nunca había salido del rancho, fue suficiente para que algo se moviera en el pecho, sin que yo lo pudiera controlar del todo. Fulgencio Garza volvió 3 veces esa semana. Decía que era por los negocios, por los terrenos, por las conversaciones con mi papá. Pero cada vez que venía, sus ojos me buscaban. Y cada vez que me encontraban, sonreía de ese modo tranquilo y seguro que tenía, como el de alguien que sabe exactamente lo que quiere y no tiene ninguna duda de que lo va a conseguir. Mi mamá lo notó. Mi mamá notaba todo. Una noche que estábamos solas en la cocina lavando los trastes, me preguntó sin rodeos qué pensaba yo de ese señor. Le dije que nada, que era un conocido de mi papá. Ella me miró de lado y no dijo más. Pero en esa mirada había algo que yo entonces no supe leer y que hoy, con todos los años que tengo encima, entiendo perfectamente. Era una advertencia. Era mi mamá diciéndome algo sin decirlo, como solo saben hacer las madres que conocen verdades que no pueden nombrar. Yo no lo escuché, o no supe escucharlo, que a veces son la misma cosa. La 4ª vez que Fulgencio Garza vino a la casa, habló con mi papá a solas. Estuvieron mucho tiempo en el corredor. Yo los veía desde adentro sin poder escuchar lo que decían, solo las formas de la conversación, el tono tranquilo de Fulgencio.
los silencios de mi papá que siempre eran más largos cuando estaba pensando algo serio. Cuando terminaron, mi papá entró a la casa con una cara que no le había visto antes. No era una cara de alegría ni de preocupación exactamente. Era una cara de hombre que acaba de tomar una decisión difícil y que todavía no sabe del todo si fue la correcta. Me llamó a la sala, me senté frente a él y me dijo que el señor Garza había hablado con respeto y con seriedad, que era un hombre de posibles, que podía darme una vida que en el rancho no iba a encontrar y que había pedido permiso para visitarme formalmente con intenciones de matrimonio. Yo tenía 20 años y ese hombre tenía 56. Le pregunté a mi papá si él creía que era correcto, si la diferencia de edades no le parecía demasiada. Mi papá me miró en silencio un momento y me dijo que en la vida las cosas no siempre llegaban en el orden que uno hubiera querido, que un hombre maduro podía darle a una mujer joven una estabilidad que un hombre joven todavía no tenía, y que al final la decisión era mía, pero que él no se oponía. Mi mamá no dijo nada esa noche. Se quedó en la cocina más tiempo del necesario, y cuando por fin salió y pasó junto a mí en el corredor, me puso la mano en el hombro un segundo, solo un segundo, y siguió caminando. Ese gesto me persiguió durante años. Ese gesto que no era de aprobación ni de alegría, sino de algo mucho más complicado, que yo no pude descifrar en ese momento. Las visitas comenzaron. Fulgencio llegaba los domingos, puntual, siempre con algo. Frutas, piloncillo. Una vez trajo una tela bordada que era más bonita que cualquier cosa que yo hubiera tenido antes. Se sentaba en la sala y hablaba con facilidad, con esa seguridad de hombre que ha vivido mucho y que tiene historias de todos lados. Me contaba de sus viajes, de los negocios, de los lugares que había conocido. Para una muchacha que nunca había salido del rancho, escuchar esas historias era como abrir una ventana a un mundo que yo ni sabía que existía de esa manera. Me enamoré, o creí enamorarme. Que a los 20 años uno confunde fácilmente el deslumbramiento con el amor, la novedad con el afecto verdadero, la admiración con algo más profundo. Fulgencio era atento, respetuoso. Nunca me faltó el respeto durante el noviazgo. Hablaba conmigo como si lo que yo pensara importara. Y eso, para una muchacha de rancho de 1964, era algo que no todos los hombres hacían y que yo, sin saber bien por qué, valoraba más que cualquier otra cosa. 3 meses después me casé con él. La boda fue en el rancho, una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con el padre Cipriano que llevaba 30 años bautizando y casando y enterrando a la misma gente, y que esa mañana me miró con una expresión que no supe descifrar cuando me puso la mano en la cabeza para bendecirme. Después almuerzo en casa de mis papás, música de mariachi que Fulgencio pagó, y que fue lo más grande que el rancho había visto en mucho tiempo. Y a la tarde siguiente me fui con ese hombre en su camioneta, por el camino de tierra colorada, mirando por la ventana cómo se hacía pequeño todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Me llevó a vivir a una ciudad del estado de Jalisco, una ciudad de verdad, con calles pavimentadas y mercado grande y luz eléctrica que no se cortaba seguido. La casa era amplia, de paredes altas y patio con plantas que una mujer del vecindario cuidaba. Era más de lo que yo había tenido nunca y más de lo que había imaginado que iba a tener. Y en los primeros meses me dejé llevar por esa novedad, por el tamaño de la casa, por la comodidad, por la sensación de que quizás mi papá tenía razón y que un hombre maduro sí podía darle a una mujer joven lo que un hombre joven todavía no estaba en condiciones de dar. Pero había cosas que desde el principio no cuadraban del todo. Fulgencio recibía visitas que yo no conocía, hombres que llegaban a la casa sin avisar, que hablaban con él en el estudio con la puerta cerrada y que se iban sin que nadie me los presentara. Había noches en que no llegaba a cenar y no mandaba ningún recado explicando dónde estaba. Había cajones en su escritorio que siempre estaban con llave y que cuando yo en alguna ocasión pregunté qué había dentro, él me respondía con una sonrisa tranquila que eran papeles de negocios, que no me preocupara, que esas cosas él las manejaba solo. Yo me decía que era su carácter, que era la diferencia de generaciones, que los hombres de su edad habían crecido con la idea de que los negocios eran territorio de hombres y que eso no tenía que ver con el amor que me tenía.
Me convencía de que lo que no entendía era porque era joven y no tenía experiencia, y seguía adelante. Al año nació nuestra primera hija. La llamamos Amparo. Después vino Cipriano, el varón, y 3 años después la pequeña Refugio, a quien le pusimos ese nombre por mi mamá, aunque Fulgencio al principio quería otro. Tener a mis hijos me ancló a esa vida de una manera que ya no requería de tanto cuestionamiento. Los bebés llenan el tiempo y el corazón de tal manera que las dudas encuentran menos espacio para crecer. Pero las dudas no desaparecen, solo esperan. Y las mías esperaron pacientemente durante años, alimentándose de pequeñas cosas que yo iba guardando sin querer en algún lugar de la memoria. La vez que encontré en el bolsillo de un pantalón de Fulgencio una carta que empezaba con un nombre de mujer y que él me quitó de las manos antes de que pudiera leer más, diciendo que era correspondencia de negocios. La vez que una vecina me preguntó con una sonrisa rara si ya conocía yo a la familia de Fulgencio en el rancho de donde él era originario, y cuando yo le dije que no, que él no tenía familia cercana, ella cambió el tema tan rápido que el cambio mismo fue una señal que yo preferí no ver. La vez que Silvano, mi hermano menor, el de los ojos color miel que siempre habían llamado la atención, vino a visitarme a la ciudad, y Fulgencio lo recibió con una tensión extraña, una rigidez en el cuerpo que no era su manera normal de ser, y que se le quitó apenas Silvano se fue. Esas cosas las guardé, las archivé en algún lugar donde no estorbaran, y seguí viviendo, hasta que llegó el día que lo cambió todo. El día que una mujer tocó a mi puerta una mañana de martes, cuando Fulgencio estaba fuera, y mis hijos estaban en la escuela, y me dijo con una calma que solo tienen las personas que han ensayado mucho tiempo lo que van a decir. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que lo que me iba a decir me iba a doler, pero que tenía derecho a saberlo. Esa mujer tenía unos 40 años, era delgada, de cabello negro recogido, con unos ojos que habían llorado mucho en la vida, aunque en ese momento estuvieran secos. Se llamaba Purificación, y lo que me dijo en mi propia cocina esa mañana, tomando el café que yo le serví porque así me habían criado, a recibir a quien llegara a mi puerta aunque llegara a destruirme la vida, lo que me dijo fue el comienzo del fin de todo lo que yo creía saber. Me dijo que era la esposa de Fulgencio Garza, la esposa legítima, la primera, la que se había casado con él en 1945, 19 años antes de que yo apareciera en su vida. El mundo se detuvo en ese momento exacto. El ruido de la calle desapareció. El olor del café se volvió irrespirable. Me quedé con la taza entre las manos sin poder soltar ni sin poder tomar más, completamente paralizada, mirando a esa mujer que me devolvía la mirada con una expresión que no era de triunfo ni de crueldad, sino de algo mucho más complicado, algo que en ese momento yo no podía leer, pero que con los años aprendí a reconocer como la cara del dolor que ya se terminó de agudizar y se volvió simplemente costumbre. Le pregunté si estaba segura, con la voz más tranquila que pude encontrar, aunque por dentro el temblor era tan fuerte que me sorprendió que no se me notara en las palabras. Le pregunté si estaba segura de lo que me estaba diciendo. Abrió la bolsa que traía y puso sobre la mesa documentos. El acta de matrimonio de 1945, fotografías de la boda, una foto de ella y Fulgencio jóvenes, ella con vestido blanco y él con traje oscuro, enfrente de una iglesia que no era la de mi rancho. Una carta con la letra de Fulgencio, fechada apenas el año anterior, dirigida a ella, que empezaba con un encabezado que me arrancó el aire de los pulmones de golpe. Estaba segura, completamente. Yo era la segunda esposa, la que no sabía que era segunda, la que había sido engañada desde el primer día, desde aquella tarde en que ese hombre se sentó en la mesa de la cocina de mis papás y me vio por primera vez con esa atención que yo confundí con algo especial. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme porque si me quedaba quieta, iba a romperme en pedazos ahí mismo en mi propia cocina, y no podía darme ese lujo todavía. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando la calle sin ver nada. Respiré. 1 vez, 2 veces, 3 veces, como cuando uno está bajo el agua y necesita controlar el pánico para poder subir a la superficie sin ahogarse. Entonces le pregunté algo que en ese momento me pareció lo más importante de todo.
Le pregunté si ella sabía que yo existía desde el principio, o si también a ella la habían engañado. Purificación tardó un momento en responder, y en esa pausa corta estuvo toda la respuesta que necesitaba. Me dijo que lo supo cuando ya éramos casados, que alguien del rancho le escribió contándole, que confrontó a Fulgencio y que él le prometió que iba a arreglarlo, que yo era una muchacha joven y que iba a encontrar la manera de anular el matrimonio sin que nadie saliera lastimado, que pasaron los meses y no arregló nada, que nacieron mis hijos y él siguió yendo y viniendo entre las dos casas con la comodidad de quien sabe que nadie lo va a detener, y que ella había aguantado todo ese tiempo por los hijos que tenían juntos, 3 hijos adultos que no sabían nada de la doble vida de su padre, por el miedo, por la vergüenza, por todas esas razones que las mujeres de esa época aprendían desde chicas para justificar quedarse donde no debían, pero que ya no podía más, que había llegado hasta mi puerta porque yo tenía derecho a saber, y porque ella necesitaba que alguien más supiera para poder finalmente hacer algo con esa verdad que la había estado comiendo viva durante años. Me volteé a mirarla. La miré de verdad, como quizás nunca me había permitido mirar a alguien en un momento tan difícil, buscando en su cara algo que me dijera si podía creerle, si era honesta, si estaba ahí por razones que fueran más que los celos o la venganza. Y lo que vi fue a una mujer rota que había aguantado demasiado tiempo. Una mujer que se parecía demasiado a lo que yo iba a ser si no hacía algo diferente a lo que ella había hecho. Me senté frente a ella otra vez. Le serví más café y le pregunté que cómo se llamaban sus hijos. Ella me dijo los nombres, y cuando dijo el tercero, el nombre del hijo menor, sentí que el piso se movía otra vez, pero de una manera diferente, porque ese nombre era un nombre que yo conocía. Era el nombre de un hombre que había venido a mi casa 2 veces en el último año, presentado por Fulgencio como un socio de negocios joven, un muchacho que se estaba iniciando en el trabajo ganadero y al que Fulgencio estaba enseñando el oficio. Ese muchacho no era ningún socio, era el hijo de Fulgencio con Purificación, era el hermano mayor de mis hijos, y había estado sentado en mi mesa comiendo la comida que yo hacía sin que nadie me dijera la verdad de quién era. Pero eso era solo el comienzo de lo que estaba a punto de descubrir, porque cuando Purificación terminó de hablar y se levantó para irse, en la puerta se detuvo un momento. Se volteó hacia mí con esa calma extraña que la envolvía y me dijo que había algo más, que dudó mucho si contármelo o no, que quizás era demasiado para un solo día. Le dije que me lo dijera, con la voz firme, con la misma voz que usaba cuando les decía a mis hijos que la vida no era siempre justa, pero que uno la enfrentaba de frente. Le dije que ya me había dicho lo más difícil y que lo que faltara yo podía escucharlo. Ella asintió despacio y me dijo que Fulgencio Garza no era de donde decía ser, que el apellido con el que se había casado conmigo no era su apellido real, que había cambiado su nombre hacía muchos años, antes de conocerla incluso a ella, por razones que nunca le había explicado del todo, pero que tenían que ver con una historia que cargaba desde antes de que cualquiera de nosotras apareciera en su vida, y que esa historia, según lo poco que ella había podido averiguar en todos esos años, tenía que ver con un rancho del norte, con una familia, con un nombre, con un secreto que era anterior a todo lo demás. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé sola en esa casa que de pronto sentí que no era mía, que nunca había sido mía del todo, que era el escenario de una vida que habían construido para mí, sin preguntarme si era la vida que yo quería. Me senté en el piso de la cocina, no en la silla, en el piso. Porque a veces el cuerpo sabe lo que necesita, y lo que necesitaba en ese momento era sentir algo sólido debajo, aunque fuera el piso frío de esa cocina que olía a café y a mañana ordinaria mientras todo lo extraordinario que era mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Lloré, claro que lloré. Hubiera sido imposible no hacerlo, pero no lloré mucho tiempo, porque había algo en mí, algo que siempre estuvo ahí desde que era niña, corriendo entre los magueyes del rancho de mi papá, algo que no me permitía quedarme en el piso demasiado tiempo. Una voz interna que sonaba muy parecida a la de mi mamá, a la de Cuca con su risa fuerte y su manera de seguir adelante, que me decía que ya era suficiente,
que el llanto tenía su lugar, pero que después del llanto venía lo importante. Lo importante era pensar con claridad, ordenar lo que sabía y lo que todavía no sabía, decidir qué hacer con esa verdad que acaba de caerme encima como una pared entera. Mis hijos llegaban de la escuela en 3 horas. Fulgencio llegaba esa noche. Tenía 3 horas para dejar de ser la mujer que había sido esa mañana y convertirme en la mujer que necesitaba ser a partir de ese momento. Me levanté del piso. Me lavé la cara en el fregadero de la cocina con el agua fría que salía de la llave. Me miré un segundo en el pequeño espejo que había colgado junto a la ventana y le dije a la mujer que me miraba desde ese espejo, en voz baja pero muy clara, que nadie más iba a tomar decisiones por ella, que eso se había acabado ese día, que a partir de ese momento, la única persona que iba a decidir qué pasaba con su vida era ella misma. Y empecé a planear, no con venganza, no con odio, con la misma determinación tranquila con que había aprendido a hacer todo en la vida. La misma con que había aprendido a tortear a los 8 años y a leer a los 6 y a criar a mis hijos sola durante las semanas en que Fulgencio estaba fuera. Esa determinación que no hace ruido pero que no se detiene. Pero lo que todavía no sabía, lo que todavía no alcanzaba a imaginar en esas 3 horas que tuve para pensar y planear, era que el secreto que Purificación me había mencionado al salir, ese secreto anterior a todo, ese nombre cambiado y esa historia del norte que Fulgencio cargaba desde antes de conocer a cualquiera de las dos, ese secreto era el que iba a resultar ser el más grande de todos, el que iba a conectar todo con todo de una manera que yo nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera podido anticipar. Porque Fulgencio Garza no era solo un bigamo, no era solo un mentiroso, era un hombre que había huido de algo, algo que tenía un nombre, una dirección, una historia que existía en algún lugar del norte de México, esperando pacientemente a que alguien fuera a buscarla. Y ese alguien iba a ser yo. Vocés non vão acreditar no que aconteceu depois, perdónenme. A veces el corazón habla en la lengua del alma, aunque los labios quieran otro idioma. Lo que quiero decirles es que lo que vino después superó todo lo que yo podía haber imaginado. Y para contarles esa parte, necesito que se acomoden bien, porque esto apenas está comenzando a ponerse de verdad complicado. Cuando Fulgencio llegó esa noche, yo estaba en la cocina haciendo la cena como cualquier otro día. La mesa estaba puesta. Los niños estaban bañados y haciendo la tarea. El olor a guiso llenaba la casa. Todo por fuera era exactamente igual a cualquier otra noche, de cualquier otro martes de los últimos años. Pero yo era una mujer completamente diferente a la que había despertado esa mañana. Él entró, me dio un beso en la mejilla como siempre, se sentó a la mesa, habló con los niños de lo que habían hecho en la escuela, comió con apetito, estuvo de buen humor. Y en ningún momento, en ningún gesto, en ninguna mirada, dio señal de que algo en él supiera lo que había pasado ese día en su casa, mientras él no estaba. Yo lo observé toda la cena con unos ojos que él no reconocía, porque nunca los había visto así. Los ojos de una mujer que ya sabe, y entendí algo que antes no había entendido, que Fulgencio Garza era extraordinariamente bueno mintiendo, que lo había hecho durante tanto tiempo y con tanta práctica que ya no requería ningún esfuerzo, que la mentira para él era tan natural como respirar. Eso me dijo más sobre ese hombre que todos los años vividos juntos. Esa noche, cuando los niños se durmieron y Fulgencio se instaló en el sillón con su costumbre de antes de dormir, le dije con calma que necesitábamos hablar. Me miró por encima de lo que tenía en las manos y me preguntó qué pasaba. Le dije que había tenido una visita ese día, una visita muy interesante. El cambio en su cara fue mínimo, apenas perceptible, pero yo ya lo estaba mirando con otros ojos y lo vi, un ajuste pequeño alrededor de los ojos, una ligera tensión en la mandíbula, el tiempo de una fracción de segundo en que el hombre seguro se asomó al borde de algo que no controlaba. Le dije el nombre de Purificación. El silencio que siguió fue de los que pesan. Lo que pasó después de ese silencio fue largo y fue doloroso y fue necesario. Fulgencio no lo negó todo de una vez. Los hombres como él
No niegan todo de una vez, porque saben que eso no funciona. Primero minimizan, luego explican, luego justifican, luego, cuando ven que ninguna de esas estrategias está funcionando, cuando ven que la mujer que tienen enfrente no es la misma que esperaban encontrar, cambian de táctica. Intentó la ternura, me dijo que me amaba, que lo de purificación era una situación del pasado que nunca había sabido cómo resolver, que yo era la mujer de su vida de verdad, que sus hijos conmigo eran lo más importante que tenía. Le dije que me dijera la verdad sobre su nombre, sobre el norte, sobre lo que cargaba desde antes de conocerla a ella y antes de conocerme a mí. Y ahí fue cuando el hombre seguro desapareció del todo. Por primera vez en todos los años que lo conocía, vi algo en la cara de Fulgencio Garza que no había visto nunca. Miedo. Miedo real. No el miedo superficial de quien teme un problema que puede resolver con dinero o con palabras. Miedo profundo. El miedo de alguien que ha corrido durante mucho tiempo de algo y que de pronto siente que ya no puede seguir corriendo. Se quedó callado un tiempo largo. Tan largo que yo pensé que no iba a hablar, que iba a levantarse e irse como había hecho otras veces cuando algo lo incomodaba, con esa facilidad que tenía para salir de los espacios que ya no le convenían. Pero no se levantó, se quedó en ese sillón y me miró. Y cuando habló, lo hizo con una voz que era diferente a cualquier voz que yo le hubiera escuchado antes. Era la voz de alguien que está cansado, profundamente cansado de cargar algo demasiado tiempo. Me dijo que su nombre verdadero no era Fulgencio Garza, que ese nombre lo había tomado prestado de un hombre muerto hace muchos años, un conocido que había fallecido sin familia y cuyos papeles había usado para empezar de cero en una región donde nadie lo conociera, que su nombre real era otro, que había nacido en un pueblo del norte de Sonora en 1908 y que había huido de ese pueblo siendo un hombre joven porque había algo allí que lo perseguía, algo que, si se quedaba, iba a destruirlo. Le pregunté qué era ese algo. Me miró un momento más y me dijo que tenía un hijo que había tenido con una muchacha del pueblo antes de huir, un hijo al que había abandonado cuando tenía apenas 3 meses de nacido, porque la situación lo había rebasado y porque en ese momento la única respuesta que supo encontrar fue correr. El corazón se me fue al estómago. Le pregunté en qué año había nacido ese niño. Me dijo la fecha. Hice el cálculo en mi cabeza. Ese niño, si había sobrevivido, si alguien lo había cuidado, si la vida había sido algo buena con él, tendría ahora unos 35 años. 35 años. La edad de varios hombres que yo conocía. La edad de personas que habían crecido en distintas regiones de México sin saber quién era su padre. Y entonces, sin saber todavía por qué, sin poder explicar de dónde venía esa intuición, pensé en Silvano, mi hermano menor, el de los ojos color miel, el que había nacido cuando yo tenía 9 años y que siempre había sido diferente al resto de nosotros, de una manera que nadie nombraba. El que cuando Fulgencio venía al rancho a visitar a mis papás durante el noviazgo, había provocado en ese hombre esa tensión extraña que yo había guardado en algún cajón de la memoria, sin entender. Le pregunté a Fulgencio cómo se llamaba la muchacha del norte, la madre de ese hijo abandonado. Me dijo un nombre que me tardé un segundo en procesar, porque no lo esperaba, porque era un nombre que yo conocía, un nombre que había escuchado toda mi vida, el nombre de una mujer a quien yo quería con toda el alma y a quien había enterrado 5 años atrás, creyendo que la conocía mejor que a nadie en el mundo. El nombre que dijo Fulgencio era Refugio. Mi mamá, Cuca, la de la risa fuerte y las trenzas largas y el mole mejor del rancho, la que me había puesto la mano en el hombro esa noche, antes de la boda, y me había mirado con esa expresión que yo nunca había sabido leer. Ahora la leía perfectamente. Mi mamá había conocido a ese hombre antes que yo. Lo había conocido siendo joven, en el norte, en otro mundo, en otra vida que nunca me contó. Había tenido un hijo con él, y ese hijo era Silvano, mi hermano que no era hijo de Primitivo, mi papá, sino de Fulgencio Garza, el hombre con quien yo me había casado 30 años después, sin saber nada de nada. Me había casado con el hombre que había abandonado a mi madre.
con el padre de mi hermano, con el secreto más grande que mi familia había cargado en silencio durante toda mi vida adulta. La habitación giró. O quizás fui yo la que giró. No lo sé. Solo sé que en algún momento estaba de pie y en otro momento estaba sentada con las manos en las rodillas, respirando despacio, muy despacio, contando cada respiración, como si eso fuera lo único que me anclaba a ese cuarto, a esa casa, a ese martes de noche que había comenzado siendo ordinario y que se había convertido en el eje sobre el cual toda mi vida giraba de pronto en una dirección completamente diferente. Fulgencio me miraba, y en su cara había algo que quizás era lo más parecido a la vergüenza que ese hombre había sentido en mucho tiempo. No sé si era vergüenza real o si era solo el reflejo de ver en mi cara el tamaño de lo que había hecho. Pero estaba ahí. Le dije que se fuera esa noche, con una voz que no temblaba aunque todo en mí estuviera temblando por dentro. Le dije que se fuera y que no volviera hasta que yo le dijera, que necesitaba tiempo para pensar y que si en algún momento yo necesitaba hablar con él, yo lo buscaría. Pero que esa decisión era mía y solo mía, y que si me respetaba aunque fuera una fracción de lo que decía, iba a hacer lo que le estaba pidiendo sin protestar. Se fue, sin decir nada más. Se levantó del sillón, tomó el saco que había dejado en la silla y se fue por la puerta de la calle. Y yo me quedé sola en esa sala con el ruido de mis hijos durmiendo en el cuarto y el silencio enorme de una verdad que ya no cabía en ningún cajón. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina con un vaso de agua que no tomé y con la cabeza trabajando sin parar, ordenando lo que sabía, separando lo que era seguro de lo que todavía era suposición, pensando en mis hijos, pensando en Silvano, pensando en mi mamá que ya no estaba y a quien no podía preguntarle nada, pensando en purificación y en sus hijos y en la red enorme y enredada que ese hombre había tejido alrededor de tanta gente durante tanto tiempo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse apenas, tomé una decisión. Iba a Sonora. Iba a buscar la verdad desde el principio, desde el origen, desde ese pueblo del norte donde todo había comenzado, antes de que yo naciera. Porque había cosas que Fulgencio me había dicho y cosas que no me había dicho, y yo necesitaba el cuadro completo. No la versión de él, no la versión de purificación, no los pedazos sueltos que cada quien había guardado. La verdad entera, documentada, real. Le dije a mi vecina de confianza, doña Esperanza, que necesitaba que cuidara a mis hijos unos días. Le dije que era un asunto familiar urgente. Ella no preguntó más, que así eran las mujeres de bien de esa época, y aceptó. Le dejé a mis hijos preparados. Les dije que mamá tenía que hacer un viaje corto y que volvía pronto. Les di un beso a cada uno sin dejar que mi cara mostrara nada de lo que cargaba por dentro, y tomé el primer autobús al norte. El viaje fue largo. Más de un día de camino en autobús por carreteras que en esa época no eran lo que son ahora. Me quedé dormida unas horas y me desperté con la cara pegada al vidrio frío de la ventana, mirando un paisaje desértico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, seco y enorme y silencioso, tan diferente al verde húmedo de Jalisco donde había pasado toda mi vida adulta. Llegué al pueblo que Fulgencio había mencionado. Era un pueblo pequeño del sur de Sonora, de esos que existen en el mapa pero que uno podría pasarse la vida sin conocer. Calles sin pavimentar, casas bajas, un calor seco que se metía por todos lados. Pregunté en la tienda más grande del centro si había alguien que recordara a una familia con ese apellido, el apellido real de Fulgencio, el que me había dicho esa noche antes de irse. La mujer de la tienda me miró un momento con curiosidad, la curiosidad sin malicia de los pueblos chicos, donde los forasteros son noticia, y me dijo que sí, que esa familia había vivido ahí, que ya no quedaba nadie de la generación mayor, pero que había una señora anciana, una tía lejana, o algo así, que vivía a 2 calles de ahí y que había conocido a todo el mundo en ese pueblo desde que tenía memoria. Fui a buscarla. Se llamaba Dolores, igual que mi nombre de pila, y tenía 90 años que cargaba con la ligereza extraña que tienen ciertos ancianos que parece que encontraron el secreto de pesar menos con los años en lugar de más. Me recibió sin desconfianza. Me ofreció agua fresca. Me sentó en su corredor con vista a un patio lleno de macetas
y me escuchó hablar con la paciencia de quien ya no tiene prisa por nada. Le conté lo que buscaba. Le dije el nombre real de Fulgencio. Le dije que era su esposa y que necesitaba entender su historia desde el principio. La señora Dolores me miró durante un momento largo. Después cerró los ojos un segundo como si estuviera buscando algo dentro de sí misma. Y después empezó a hablar. Me contó una historia que empezaba mucho antes de Fulgencio. Una historia de familia, de tierras, de un pleito que había durado generaciones y que había terminado mal como terminan siempre los pleitos que duran demasiado. Me contó de una muchacha del pueblo, una muchacha que se llamaba Refugio, que había sido mi mamá aunque en ese momento yo todavía estaba procesando esa parte, y de un muchacho que se llamaba con el nombre real de Fulgencio, y que eran novios de juventud, de esos amores primeros que uno cree que van a ser para siempre. Me contó que hubo un problema, que la muchacha quedó embarazada, que en ese tiempo y en ese pueblo, eso era una situación grave, de las que podían destruir a una familia entera si no se manejaba bien, que el muchacho, el que después se convirtió en Fulgencio Garza, quería casarse con ella, pero que la familia de él se opuso con una fuerza que no dio lugar a negociación, porque la familia de Refugio, la familia de mi mamá, había tenido un conflicto viejo con la de ellos, y el odio entre las dos familias era más fuerte que cualquier amor de jóvenes. Los separaron. Al muchacho lo mandaron lejos. A Refugio la dejaron sola con el embarazo en un pueblo donde todo el mundo sabía todo lo de todos, y el niño nació. Un niño que su familia crió como pudo, con la vergüenza que se cargaba encima y el silencio que se impuso desde el principio, porque en esa época la vergüenza se manejaba con silencio, siempre con silencio. Ese niño era Silvano. Después Refugio, mi mamá, se fue del norte, se fue lejos, a Jalisco, a empezar de cero como habían hecho tantas mujeres antes que ella. Se casó con Primitivo, un hombre bueno que la aceptó con su historia y con el niño que ya tenía, y que crió a Silvano como hijo propio, sin que nadie fuera del ámbito más cercano supiera que no lo era de sangre. Y tuvo más hijos. Me tuvo a mí, tuvo a Gumaro, a Esperanza, y vivió esa vida nueva con la misma determinación con que había sobrevivido todo lo anterior. Pero nunca le contó a nadie, ni a sus hijos, ni a Silvano cuando fue grande. Cargó ese secreto sola durante décadas, como había aprendido a cargar todo, en silencio y sin quejarse. La señora Dolores terminó su historia. El patio con las macetas estaba en silencio. El calor seco del mediodía sonorense lo envolvía todo, y yo me quedé sentada en esa silla de madera procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi mamá y Fulgencio, amores de juventud, un hijo en común, una separación forzada, dos vidas que siguieron por caminos distintos durante décadas y que sin querer, sin que nadie lo planeara, volvieron a cruzarse cuando yo, la hija de Refugio, me casé con el hombre que había sido el primer amor de mi mamá, el padre del hermano que yo creí siempre hijo de mi papá. La verdad que me asombra hasta hoy es el tamaño que pueden tener los secretos que la gente guarda, creyendo que protege a los demás. La verdad que me asombra hasta hoy es que mi mamá me miró irse con ese hombre, me puso la mano en el hombro en la noche antes de mi boda y no dijo nada. No pudo decir nada, o no supo, o creyó que el silencio era la única opción que le quedaba. Y eso es lo que más me ha costado perdonar en toda esta historia. No a Fulgencio, que era lo que era desde antes de que yo llegara, sino ese silencio enorme de las personas que amamos y que nos dejan caminar sin avisarnos del precipicio. Volví a Jalisco con la verdad completa en las manos. Lo que vino después fue un proceso que duró años. No fue rápido, no fue limpio, no fue fácil de ninguna manera. Tuve que hablar con Silvano. Esa fue la conversación más dura que he tenido en mi vida. Más dura incluso que la noche que le dije a Fulgencio que se fuera. Ver la cara de mi hermano mientras le decía que el hombre con quien yo me había casado era su padre biológico. Ver cómo ese hombre de carácter fuerte y voz grave se convertía por un momento en el niño que había crecido sintiéndose diferente, sin saber por qué, y que de pronto tenía la respuesta a esa pregunta que había cargado toda la vida sin atreverse a hacerla en voz alta. Lloramos juntos, nos peleamos también,
que así son estas cosas, que la verdad a veces une y a veces separa antes de volver a unir. Silvano necesitó tiempo para procesar que su madre, nuestra madre, había cargado ese secreto sola, que el hombre que lo había criado como hijo, Primitivo, nuestro papá, había sabido todo desde antes de casarse con Refugio y lo había aceptado con una generosidad silenciosa que solo se entiende como amor, aunque nadie lo nombrara así. El matrimonio con Fulgencio fue anulado. No fue sencillo en esa época. Los procesos legales eran lentos y complicados, pero con ayuda y con determinación se hizo. Mis hijos crecieron sabiendo la verdad de quién era su padre. No la versión heroica que él mismo habría preferido, sino la real, la complicada, la que tenía sombras y silencios, y decisiones de las que no hay orgullo. Los protegí de lo que pude protegerlos, y les di herramientas para entender lo que no podía evitar que supieran. Amparo fue la que más tardó en hacer las paces con esa historia. Cipriano fue el que más rápido entendió que uno no elige de dónde viene, pero sí elige a dónde va. Y la pequeña Refugio, que llevaba el nombre de mi mamá, fue quien un día me dijo que entendía por qué la abuela había callado, aunque no lo justificara, que a veces el silencio no es cobardía, sino el único idioma que le queda a alguien cuando todas las palabras parecen imposibles. Purificación. Y yo nos volvimos a ver una vez, años después, en circunstancias que ninguna de las dos hubiera anticipado. Nos encontramos en una ciudad, por casualidad de esas que no son tan casualidad cuando uno lo piensa bien, en la sala de espera de una oficina. Nos reconocimos, nos miramos, y después de un momento que pudo ser incómodo, y que elegimos que no lo fuera, nos sentamos juntas y hablamos durante casi 2 horas, de nuestros hijos, de nuestras vidas, de lo que habíamos hecho cada una con los pedazos que nos habían dejado. Era una mujer más fuerte de lo que yo hubiera imaginado el día que llegó a mi puerta, y creo que ella pensó lo mismo de mí. Fulgencio murió unos años después, no de manera dramática, sino como mueren muchos hombres que han corrido de sí mismos toda la vida, solo, en una ciudad donde nadie lo conocía del todo, con una historia que nunca pudo contarle a nadie de manera completa, porque habría tenido que empezar por el principio y el principio era demasiado. Yo no sentí lo que hubiera esperado sentir cuando me enteré. No sentí alivio, ni tristeza, ni satisfacción. Sentí algo más quieto que todo eso, una especie de cierre. Como cuando uno termina de leer un libro difícil y lo cierra y lo pone en el estante, y respira, y sigue con el día. Silvano y yo nos volvimos más cercanos después de todo eso. La verdad que lo separó del nombre que creía tener. También lo acercó a mí de una manera diferente, más honesta, sin los secretos que habían estado entre nosotros, sin que ninguno lo supiera. Hoy, a nuestras edades, nos hablamos todas las semanas. Me cuenta de sus nietos, yo le cuento de los míos. A veces se sienta en mi cocina y tomamos café, y no hablamos de nada importante y es exactamente lo que necesitamos. Mis hijos me preguntan a veces cómo salí adelante, cómo una mujer que descubrió lo que yo descubrí pudo seguir siendo la persona que soy, sin amargura, sin ese veneno que se instala en ciertas personas cuando la vida les hace algo que no merecían. Les digo que no fue de golpe, que fue despacio, que hubo días muy oscuros y noches muy largas y momentos en que creí que no iba a poder, pero que lo que aprendí de mi mamá, aunque ella nunca me lo dijera con palabras, es que uno sobrevive lo que tiene que sobrevivir, que la vida no pregunta si estás lista, llega y uno responde como puede con lo que tiene. Y si uno tiene determinación, si uno tiene esa voluntad de hierro que a veces es lo único que queda cuando todo lo demás se cae, entonces uno responde mejor de lo que hubiera creído posible. La verdad que me asombra hasta hoy es que los secretos que los demás guardan para protegernos son a veces los que más nos hacen daño cuando salen a la luz. Que hubiera preferido saber, que hubiera preferido que mi mamá me dijera, con el valor que yo sé que tenía, aunque no lo usara para eso, que ese hombre que quería casarse conmigo cargaba una historia que nos tocaba a las dos, que hubiera preferido tener la oportunidad de elegir con toda la información en la mano. Pero no me la dieron. Y con eso también tuve que hacer las paces, con el hecho de que las personas que amamos
toman decisiones que nos afectan sin preguntarnos, que lo hacen creyendo que nos protegen, que el amor y el error pueden vivir en el mismo gesto, y que perdonar no es olvidar, sino entender lo suficiente como para soltar el peso y seguir caminando sin él. Hoy tengo 81 años, 3 hijos, 7 nietos y una vida que no fue la que imaginé cuando era muchacha descalza corriendo entre los magueyes del rancho de mi papá. Fue más complicada, fue más dolorosa en partes, pero también fue más real, más profunda, más llena de las cosas que de verdad importan que cualquier vida sencilla y sin sobresaltos que yo hubiera podido tener. Y si pudiera decirle algo a la muchacha de 20 años, que se subió a esa camioneta con Fulgencio Garza creyendo que iba hacia una vida mejor, le diría que sí, que iba hacia algo, no hacia lo que creía, pero hacia algo, hacia la versión de sí misma que solo podía nacer después de atravesar todo lo que atravesó, hacia la mujer que hoy puede sentarse frente a una cámara y contar su historia entera sin avergonzarse de ninguna parte de ella, ni de los errores, ni de las caídas, ni de las verdades que llegaron tarde. Porque esa mujer, la que soy hoy, valió cada paso del camino, aunque el camino haya sido el más difícil que podía imaginar. Me cuentan en los comentarios, ¿ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían ido a buscar la verdad hasta el norte o habrían preferido quedarse con los pedazos que ya tenían? ¿Team Lola, que eligió saberlo todo aunque doliera? ¿O Team dejar las cosas como están, que a veces la ignorancia es una forma de paz? No hay respuesta equivocada, solo hay la que cada quien puede vivir con ella. Espero que mi historia les sirva de fuerza para lo que sea que estén cargando hoy, para las verdades que todavía no se atreven a buscar, para las decisiones que saben que tienen que tomar, aunque les dé miedo tomarlas, para recordarles que nunca es demasiado tarde para conocer la historia real de la propia vida y decidir, con esa historia en la mano, quién quieren ser a partir de ese momento. Gracias por acompañarme hasta el final.